Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast La Inmortalidad del Cangrejo. Otro sí, por fin volvemos a grabar después de, creo que desde marzo por ahí, si no me equivoco. No había yo grabado y bueno, estamos aquí nuevamente por muchos factores, ¿no? Pero por un tema que vengo sufriendo, vengo padeciendo y en todo el mundo es un fenómeno a nivel mundial, que es la gentrificación, ¿no? Que bueno, que se acuñó mucho el término de gentrificación, se habla también de nómadas digitales, pero que a fin y al cabo es un término que, bueno, todo el mundo escuchamos en algún momento y que era el turismo, ¿no? O sea, era simple y llanamente la llegada de gente extranjera, de gente que venía a pasar los días a una ciudad, a una población, a un país, pero específicamente a una localidad, ¿no? Muy específica, y que pues se veía siempre bien. Yo me acuerdo que esto siempre se ha visto bien, en cuanto a que el turismo siempre era sinónimo de decir pues derrama económica, beneficio para la comunidad, la población, y bueno, la generación de divisas y lo que ustedes quieran. Entonces yo no sé, porque honestamente no lo sé, porque este fenómeno en las ciudades grandes, en las urbes, en las metrópolis y demás, esto ya viene sucediendo desde hace más de 20 años, esa es la verdad. Pero no sé si en algún momento cambió la percepción, la concepción o la forma en la que afecta esta llegada de turistas, que vamos a llamar gentrificación, ¿no? Últimamente, en la pandemia hubo un fenómeno, pero hablar de la pandemia del COVID es como realmente, pues, meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Porque cambiaron mil cosas, cambió todo, cambió hasta la idiosincrasia de mucha gente, de todo tipo, ¿no? O sea, creo que nunca nadie se había cuestionado como antes la vacuna, y hasta ese momento hasta eso se cuestionó. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en eso? El caso es que eso cambió todo y modificó todo, para bien, para mal, y dependiendo de en qué te movieras o en qué te afectara o en qué industria estuvieras. Hubieron trabajos que florecieron, trabajos nuevos, hubieron situaciones positivas, situaciones negativas, pero pues ahí ya no quiero meterme. Entonces, quitando eso, dejado ese parámetro de lado, repito, no sé en qué momento cambió, si es que cambió, o quizá no nos habíamos dado cuenta. O quizá lo veíamos como eso, ¿no? Como vacacionistas, como turistas, que dejan dinero y se acabó. Hasta ahí lo vi. O quizá estoy dejando afuera un parámetro, que es el hecho de que esta gente venía una semana, 15 días. Los más afortunados, más tiempo, más de 15 días. Se quedaban y se iban. Dejaban dinero y se iban, ¿no? Muy bien. Hasta ahí yo creo que esa es la principal diferencia, creo yo, que hasta ahí no afectaba en nada, simplemente daba mucho empleo a los hoteles, porque se quedaban en hoteles, a todo el servicio que trabajaba ahí. Algunos extranjeros no están muy acostumbrados a dar propinas, pero generalmente el extranjero estadounidense sí, entonces propinas, y bueno, dinero en la localidad. Pero quizá la máxima diferencia sea que el nómada digital pues va y está 3 meses, 4 meses, 6 meses en una localidad y luego se cambia a otra ciudad del mismo país o de otro país. Y hoy puede estar trabajando en Ámsterdam, mañana puede estar trabajando en la Ciudad de México, pasado mañana puede estar trabajando en Toronto, y así, ¿no? En Tokio, dentro de, o sea, cada lapso de 6 meses, 4 meses, como se organiza. Se supone que ese es un nómada digital. Pero, hablando más sencillo, que no sea de trabajo, sucede que ya creo yo que la diferencia es que
Y repito, esto probablemente puede haber ocurrido desde hace muchos años. Puede haber gente que me esté oyendo y que me diga, esto ya pasaba hace tiempo. Pero yo no lo había concebido así o pensado así. La idea de que lleguen personas a tu localidad y se queden, pero se queden a vivir. Se queden a vivir. Eso sí lo he visto que ha pasado a lo largo de, por lo menos yo lo he visto en unos 10 años. 12 años, y esto a raíz de que pues antes no lo veía, no porque no hubiera, sino porque vivía yo en un lugar totalmente, digamos, cero turístico, cero, no llegaba nadie, ¿no? Ahí, ningún turista ni nada, entonces pues esa era ajeno a mi mundo. Pero digamos que desde que empecé a conocer y empecé a tener experiencias y a vivir en lugares, entre comillas, turísticos, que yo no creo que el extranjero busque lugares turísticos especialmente, sino que lugares bonitos, agradables, donde haya una gran oferta de diferentes gastronomías, de diferentes servicios, y donde se sientan a gusto, ¿no? Más allá de que si hablamos de México, pues hablamos que su dinero se les va a hacer como mínimo entre 15 veces a 25 veces más. Entonces, hablando de diferentes monedas, obviamente, pero entre ese rango, entre 15 a 25 veces más. Entonces, pues también eso es como un paraíso, ¿no? El hecho de decir, oye, llego a un lugar donde las cosas me cuestan 15 veces menos o 25 veces menos. O sea, qué maravilla. Yo quisiera ir a un lugar así, pero que yo sepa, no, con el peso mexicano no hay ningún lugar donde yo pueda ir que me cueste las cosas 15 o 25 pesos, 25 veces menos. No sé si haya, yo no conozco. Entonces, la gente llega y se queda a vivir, se está quedando a vivir. Y cada vez más y más y más se está quedando a vivir. Entonces, aquí viene la raíz del problema. Esa gente que se está quedando a vivir por barato, por bonito, porque México es muy bonito, estoy hablando de México ahorita, por bonito, por agradable, por las playas, por esto, por el otro, por la comodidad, por lo que tú gustes y mandes, la gente se está quedando a vivir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto realmente sí ha cambiado toda, desde la urbanización, hasta desgraciadamente las diferencias en las clases sociales. Esto es muy peligroso y quizás lo más peligroso, ha cambiado eso, ha modificado también el panorama de cómo se ve esa población. Hay más divisiones. ¿Qué ha pasado? Pues pasa que la gente realmente se está viendo desplazada. Y acuérdense que yo había hecho un episodio, no sé cuánto ya, porque dejé de grabar un rato, de lo que sucedió con las grandes tecnológicas en California, específicamente en East Palo Alto, en donde realmente la gente fue desplazada, fue totalmente desplazada, ¿no? Por las grandes corporaciones que compraban toda los inmuebles, los terrenos y todo de la ciudad, ¿no? Para transformarlo. Entonces la gente nativa va saliendo. ¿Qué pasa aquí? De paso, digo, los invito a oír ese episodio. ¿Qué pasa ahorita? Que pues es lo mismo, ¿no? Pero yo ya lo veo en carne propia aquí con mis propios ojos lo que está sucediendo. Y está sucediendo lo siguiente. La gente nativa, al venir esta oleada cada vez más y más y más de personas a quererse a quedar a vivir aquí, pues encarece las cosas tremendamente. Y me podrán decir, no, pues el turista, ¿qué culpa tiene? El turista no es, o el inmigrante o la persona que quiere venir a vivir aquí porque ya se jubiló y porque ya no tiene problemas o lo que sea. No, esa persona no tiene la culpa, obviamente. Pero es un fenómeno que viene acompañado de eso. Y es tan sencillo como que esas personas traen mucho más valor con su dinero. Y obviamente la gente local, la gente nativa, quizás sean los culpables, ¿no? Seamos los culpables. La gente nativa se aprovecha y dice, oye, si yo tengo para rentar una casa, o 2 o 3, o departamentos o lo que sea, yo tengo para rentar, y un ejemplo, lo rento a $400
mensuales, a 8,000 pesos mensuales, rento mi departamento, mi casa, normalmente, ¿no? Hablando normal. Empieza a llegar este flujo de gente que se va a vivir acá, que trae euros, que trae dólares, que trae yenes, la moneda que quieran, pero generalmente dólares, para resumir. Entonces, se empieza a ver, la gente que tiene inmuebles, que tiene departamentos, casas, empieza a ver que que puede rentarlo no en $400, porque esta gente está dispuesta a pagar 600, o está dispuesta a pagar 800, o 1000. Entonces, empiezo a rentar mis casas, mis departamentos, en esos precios. En 600, en 800, en 1000. Ok, la gente que viene a vivir acá lo puede pagar, se le hace hasta barato, lo paga y vive felizmente. Pero las personas que vivimos acá, que somos de acá o que tenemos que estar aquí, nativas, vemos también nuestras rentas incrementadas. Todo el mundo empieza a decir, si ya las rentas subieron, ¿no? Si ya mi vecino, que tiene una casa igual a la mía, se la está rentando a unos extranjeros y le está cobrando $1,000, o sea, 20,000 pesos mexicanos. Oye, ¿y por qué yo la voy a rentar a 8,000, a $400, no? Pues le subo también a 1,000, ¿por qué no? Pues, y si no quiere el inquilino de aquí, pues se lo rento a extranjeros. Entonces, uno nativo de acá no puede pagar los $1,000. Y la verdad que ni lo vale la propiedad, pero no lo puedes pagar. Entonces, te tienes que salir y va a venir un extranjero a habitar esta casa por $1,000 que se le va a hacer barato. Entonces, así empieza a darse este efecto dominó de que todo el mundo empieza a subir las rentas. Y no solo de casas, sino de locales comerciales y de todo esto. Que quieres poner un negocio, que lo mismo, que antes la renta te costaba tanto y ahora te cuesta el doble, ¿no? Porque hay gente que está dispuesta a pagar. Pero el hecho de que haya gente que esté dispuesta a pagar y que pueda pagar no significa que seamos todos. Es un porcentaje, si tú quieres grande, dependiendo del lugar, pero es un porcentaje que no creo que sea mayoritario. No, yo creo que será un 30-40%, pero por ese 30-40% nos sube al 100% todos los servicios. Servicio de taxis, de transporte, de todo sube, porque pues hay quien está dispuesto a pagarlo. Ahora, otro fenómeno que igual ya tiene muchos años, pero que se agudiza, es el del Airbnb. Seguro hay otras plataformas iguales, en donde tú rentas tu casa por día, por semana, por mes si tú quieres, pero generalmente es por semanas, por días, y en donde la casa ya está amueblada, está muy bonita, hasta servicios puedes ofrecer, como desayuno, como lavandería, como lo que tú quieras, y entonces ahí se pone peor la cosa, porque ahí, al no ser generalmente por mes, o no ser concebido por mes, que se puede, pero generalmente es concebido por días, por semanas. Entonces una persona que a su departamento, a su propiedad, rentándola, le sacaba $600, $800, 15,000, 16,000 pesos, dice, oye, eso se lo puedo sacar en una semana. Entonces me cambio al sistema de Airbnb y lo saco en una semana. Se va uno y viene otro, Eso para los que no se quedan a vivir permanentemente. Ya hablamos, para los que se quedan a vivir permanentemente, las rentas nos subieron a todos, parejito. No distinguen, tú ganas tanto, tu moneda. No, todos nos subieron. El que viene de visita ahora ya es Airbnb. Entonces, ¿qué pasa con eso? Está bien, ¿no? Pero cuando uno quiere rentar casa, se encuentra con dos problemas. Problema número 1, Airbnb. O sea, si antes habían 1,000 casas para rentar, normal, que tú ibas como toda la vida, hablabas con la persona que la rentaba, le pagabas un mes de depósito, de fianza, un mes de renta y los requisitos más que te pidiera, y ya vivías ahí. Ahora resulta que ya encarecido, ¿no? Pero bueno, había esa opción de que si podía, pues así era. Ahora no, ahora porque de esas 1,000 casas hipotéticas que hay en renta, 500 son de Airbnb o 600 son de Airbnb. Entonces más te quedan 400. Hay más en estas ciudades, por llamarlas turísticas, o con mucha afluencia de gente que se queda a vivir extranjera aquí, hay mucho más demanda que oferta, mucho más. Porque repito,
esas casas, esos inmuebles los están rentando o comprando o habitando gente extranjera. Y el nativo ya se las ve dificilísimas para poder rentar por lo caro o para poder encontrar siquiera una casa, aunque sea cara y diga, bueno, pago caro, ni modos, porque tengo que estar aquí, pero ya no hay ni siquiera. O sea, ni siquiera hay, porque todo es por Airbnb o por otras plataformas. Entonces no hay. Y repito, cambia el panorama porque empieza la gente con dinero, la gente que empresarios, empiezan a hacer cosas para esa gente que viene con dólares, euros o lo que quieran. Empieza a hacer negocios para ellos, que son más caros. Cualquier tipo de servicio, más caro. Restaurantes, más caros. Porque ellos los pagan. Empiezan a hacer fraccionamientos, empiezan a hacer casas, empiezan a hacer complejos habitacionales para ese tipo de gente. Inclusive yo he llegado a ver casas estilo de verdad bien bonitas, preciosas. Casas con chimeneas y todo, que aquí no, o sea, bueno, no es muy común. Se usa porque aquí por lo menos es un lugar que digamos que no hace calor. Entonces, pero bueno, en los lugares de playa y todo se empiezan a ver infraestructuras ya tipo californianas, tipo de extranjeras, tipo europeas, ¿no? Con esa arquitectura más que les atraiga a esa gente que viene, ¿no? En este caso aquí yo he visto casitas muy bonitas, como cabañas, como, repito, chimeneas, como apenas vi unas preciosas que me pareció totalmente como que si yo las le pusiera de fondo unas montañas nevadas, yo en una fotografía diría eso es Suiza, o eso es Suecia, o eso es Dinamarca, o Noruega, o algo así, ¿no? De verdad, sin exagerar, vi unas, eran 3 casitas preciosas, repito, que si el fondo fuera así en una fotografía, yo diría esto es otro país. Entonces empiezan a hacer ya estas construcciones al gusto de esa gente, porque esa gente es la que te va a rentar, no la que va a comprar. Y ya uno queda fuera de la jugada, ¿no? Porque simplemente tus ingresos no te alcanzan. No te alcanzan. No puedes pagarlo como nativo de aquí. Y bueno, la verdad es que es complicadísimo. Si bien en cuestiones laborales, pues no afecta tanto porque esta gente ya no viene a trabajar. Pero quizás sí vienen algunas a poner negocios. Y ahí también se complica un poquito. Pero bueno, digamos que por ahí sea lo mínimo. Lo que más afecta son las rentas y los servicios. Pero más las rentas y servicios. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Lo que ocasiona esto es que desplaza a la gente hacia los márgenes de la ciudad, de la población. Hacia los márgenes donde los terrenos son económicos, pero porque están lejos, o están en un cerro, o están alejados, feos, con servicios muy básicos o sin ellos. Entonces te empiezan a alejar. Si tú antes pagabas una renta, como les decía yo en el ejemplo, de $400, $8,000, digamos dentro de la ciudad, ahora esa renta, si quieres pagar lo mismo, te tienes que alejar 10, 15 kilómetros afuera, ya en la orilla, ya feo y todo eso, ¿no? Para poder seguir pagando lo mismo, porque donde vivías ya vale el doble. Siendo la misma casita, no te ofrecen nada más, pero vale el doble porque se encareció por la gentrificación. Este fenómeno pues crea un cinturón de marginalidad, en donde la gente que antes vivía relativamente bien, ahora vive peor, pagando lo mismo. Entonces yo creo que, como les decía, hay un fenómeno también de empeoramiento de calidad de vida para la gente que vivía aquí tranquilamente y ahora se ve desplazada por la misma economía, por el mismo mercado, ¿no? El libre mercado se ve desplazada hacia esas orillas y vive uno cada vez peor. Ahora, si nos vamos a algo más extremo, tenemos que irnos no del centro, digamos, de la población, no a las orillas ya, sino irte a otra localidad que puede estar, o sea, cerca, ¿no? A 20 kilómetros, 30 kilómetros, o sea, otro municipio se llamaría en México, otra población, llámenle donde quieran, pero ya tienes que desplazarte 40 minutos, una hora, a donde antes vivías y te ibas caminando a tu trabajo o a tu oficio. Ahora tienes que venir una hora con anticipación para poder llegar, porque te desplazaron a un pueblo que nadie quiere estar,
porque ahí las rentas, sí, ahí sí vas a encontrar rentas de $400, de 8,000 pesos. Pero ya donde vivías ya no. Entonces fuiste desplazado. Y esto no es maldad, ni algo diabólico, ¿no? Nada más le estoy platicando lo que quizá ya saben, pero yo lo he vivido, yo lo cuento como experiencia. El desplazamiento que está teniendo la gente y el encarecimiento brutal y despiadado por esta gentrificación, por esta gente que llega a quedarse a vivir aquí. Y he visto mucho, he estado viendo algunos videos, documentales, y pasa en todo el mundo. O sea, estuve viendo en el mismo país de México, estuve viendo un lugar que se llama Rosarito, que está a unos 30 kilómetros de Tijuana, más o menos. En Rosarito, literalmente se habla más inglés que español. Literalmente. Claro que te entienden el español, pero se habla más inglés que español. Todos los negocios están hechos para los estadounidenses, todos, y sobre todo los californianos, pero estadounidenses. Todo está en inglés, los menús de las comidas, los señalamientos, todo está en inglés, absolutamente todo está en inglés. Todo se paga en dólares. Estamos en México ahí, ¿no? Pero todo se paga en dólares, todo está en inglés, todo está caro, porque ya al estar en dólares está caro. Pero ese es el punto, ¿no? Donde yo veía en varios documentales de ahí de Rosarito que ya el 80% de la población del lugar bonito, de las playas, de todo eso, de los restaurantes, de la zona bonita, el 80% viven extranjeros. Y toda la gente que vivía ahí fue desplazada a otras poblaciones más chiquitas, más rurales, cercanas, que viajan todos los días a Rosarito a trabajar, a dar sus servicios, ¿no? Sobre todo al área de servicios, de hotelería, de restaurantes, de todo esto. Entonces, repito, la gente es desplazada, esa es la verdad. De donde vivía tranquilamente es desplazada para poder, porque ya no pueden acceder a esos costos de vivienda. También estuve viendo una parte que creo que era el norte de Francia, si no me equivoco era el norte, no sé si era el norte o el sur, le voy a ser honesto, pero hay una parte del norte y sur de Francia muy campirano, en donde hablaban también de la llegada de Francia, dije, ¿verdad? Sí, norte o sur de Francia, pero esta orilla, norte o sur, en donde era muy campirano y están llegando mucha gente de Inglaterra, y otro poco de Alemania a vivir ahí. Igual hablaban de que ellos, y estamos hablando de ahí sí de euros contra euros, más parejo, vale lo mismo. El euro, o sea, es igual, ¿no? El francés gana en euro, el alemán igual, bueno, el inglés gana un poquito más con sus libras, pero al fin y al cabo ellos también se quejaban de eso, ¿no? De que se encareció todos los terrenos, las viviendas, las rentas, todo. Estaba hablando de Francia, de Europa. También vi por ahí en España, no sé si también mi memoria creo que era Málaga, en donde la gente vivía, por lo menos el documental que vi, en donde entrevistaron ahí a mucha gente, era que vivían en caravanas, en estas que aquí le llamamos como que un camión que es una casa, ¿no? Pues son caravanas o no me acuerdo cómo se llama, autocasas. Entonces, se me fue el nombre, pero en México tiene un nombre. Pero estas caravanas, estos camioncitos donde vives ahí, la gente había sido desplazada, muchísima gente de Málaga, si no me equivoco. Si me equivoco, discúlpeme, pero creo que era Málaga. Ahí vivía la gente, ¿no? O sea, y te contaban lo mismo, es que antes vivíamos en el centro, normal, en una colonia ahí adentro de la población, pero fuimos desplazados por lo caro. Creo que por vivir en la caravana, porque era rentada, o sea, las rentan. Hay parques donde hay 20, 30, 50 y las rentan, ¿no? Y pagaban creo que 600 euros. Sí, 600 euros por esa caravana. O sea, es un carro, es vivir en un carro. Ahí pagaban 600 euros. O sea, son como 15,000 pesos mexicanos por vivir en un carro. Ahora imagínense vivir en una casa, y los que entrevistaron que vivían en casas eran casas casi destruyéndose, y que los dueños los querían sacar para componerlas y rentárselas al triple, al cuádruple a los extranjeros. Entonces sucede en todo el mundo. Y bueno, para finalizar, yo creo que hay gente que le saca beneficio, obviamente.
también hay cosas positivas, pero para muy poquitos. Obviamente para la gente que tiene la posibilidad de darle servicio a esas personas, de venderles cosas, de rentarles sus casas, sus departamentos, esa gente se ve beneficiada. La gente de más dinero que puede hacer 20 casas, 50 casas y todo al gusto de esta gente, pues se dicen qué maravilla, que sigan viniendo, ¿no? Pero estamos hablando de un porcentaje mínimo, paupérrimo, y que toda la gente que realmente somos la inmensa mayoría, por lo menos en México y por lo que veo en todo el mundo, otros más, otros menos, en México es más, el gran grueso de la población no nos beneficia. No nos beneficia porque yo no traigo los dólares que trae esa persona y tengo que pagar lo mismo por un plato de comida. El mismo plato de comida lo tengo que pagar, pero a él le cuesta 20 veces menos que a mí. Y yo tengo que pagar lo mismo. Yo gano 20 veces menos que él y tengo que pagar lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, no tiene explicación, vaya. Tiene una lógica económica, pero no tiene una lógica ética, ni social, ni moral, ni nada. Pero sabemos que eso ya no existe. En el mundo eso ya no existe. Así que ese libre mercado, ese capitalismo es lo que está pasando. Pero creo que se ha recrudecido mucho. Se ha recrudecido mucho más. Ha empeorado. Va en aumento. Cada vez va acaparando más ciudades. En México hay muchas. San Miguel de Allende, por Los Cabos, como le decía, Rosarito, Cancún, Islas Mujeres y el otro. Hay un montón en México. Inclusive ciudades que no son de playa, inclusive como Querétaro, todo el Bajío, Aguascalientes, eso ha florecido mucho. Y en todo el mundo, como le dije, los ejemplos de España, de Francia, y seguramente hay en todos lados. También vi de Japón, la gente se desplaza ya en trenes. La ventaja es que ahí la infraestructura es maravillosa, entonces te desplazan en trenes quizá 40 minutos, porque el tren va a 300 kilómetros por hora. Pero aún así, tuvieron que irse a vivir a un lugar que está a 300 kilómetros, ¿no? Que tardan 1 hora porque el tren es una maravilla. En México tardaría 5 horas en llegar, ¿verdad? Pero allá te tienen que ir también, porque ya Tokio es carísimo y cosas así por la gente que está llegando. Japón está de moda, la gente que está llegando a vivir ahí, ¿no? Entonces la verdad es súper mega complicado y bueno, pues ahora sí que a veces no se puede, ¿no? O sea, literalmente yo platicando con gente de mi nivel y todo te dicen, tengo que emigrar, o sea, me tengo que ir de esta población. A una cercana si quiero vivir aquí, o de plano ya irme a otro lugar, o sea, a otro estado, otra región, a otra cosa. Ya no, porque no estoy dispuesto a viajar todos los días y ya aquí se volvió imposible de vivir para nosotros que ganamos en pesos y que no estábamos acostumbrados a pagar tanto, ¿no? Repito, antes se llamaba turismo, ahora ya es la gente que viene a vivir aquí y a gastar sus dólares acá. Y pues nosotros que no tenemos dólares ni recibimos remesas, no tengo familiares en Estados Unidos, pues se ve complicadísimo, ¿no? El panorama se ve tremendamente complicadísimo. Repito, la vivienda es la base de todo. O sea, podrás no tener un vehículo, podrás no tener otras cosas, pero podrás no comer en restaurantes y todo, pero la vivienda, que se te vaya el 70-80% de tus ingresos en vivienda, pues ya no puedes subsistir. No puedes, porque tienes otros cientos de gastos, no se pueden, ¿no? La vivienda te debe de costar entre 30 máximo, dicen las leyes económicas, que 30% de tu salario. Pero suponte que te costara el 40, el 50. Pues no te puede costar el 70, el 80, el 90. No te puede costar. Simplemente tienes que irte. Tienes que irte o a vivir peor en zonas de marginalidad, o a irte a otra ciudad donde no exista esto, donde no hayan extranjeros que lleguen y las cosas sigan a un precio relativamente, o sea, normal, como era en México en este caso, ¿no? También, por cierto, se me está equivocando, vi de Río de Janeiro, traté de documentar un poquito, aunque se me olvidan las cosas, pero de Río de Janeiro, en donde igual, o sea, existen las favelas, eso ya es famosísimo en Brasil, las favelas. Pero cada vez hay más y cada vez crece más. No porque la gente empobrezca más,
sino porque la gente que vivía en Río de Janeiro, vivía dentro de la zona urbana normal, ya no puede pagar esas rentas. Entonces se tienen que ir a las favelas. O sea, al final de cuentas, y el resumen de todo esto es que tu calidad de vida baja. Te ves desplazado hacia un lugar peor de donde vivías, hacia una casa más pequeña, un departamento más pequeño de donde vivías, con servicios más precarios, ¿sí? Con un entorno menos bonito, menos agradable, ¿no? Donde tienes que viajar más para llegar a tu trabajo. Entonces sacrificas mil cosas porque te desplazan, ¿no? Estás desplazado porque tu dinero no vale lo que vale el dinero de los extranjeros. Entonces esto sucede en Latinoamérica, pero también sucede en Europa. Así que la verdad es lamentable, muy muy lamentable, pero es lo que nos toca a nosotros y no me quiero imaginar lo que les tocará a las generaciones que ahorita tienen 15, ya hasta los de 20 los van a sufrir, pero 15, 10 años no tengo idea, ¿no? Pero bueno, se los quería comentar porque lo estoy viviendo en carne propia. Porque de todo esto, ¿no? O sea, estoy viviendo que quise rentar y es imposible. Para mí es imposible. Repito, te tienes que ir a una casa más chiquita. Tienes que... todo esto que le estoy contando lo viví. Al grado de plantearte realmente me voy. De aquí me voy. O sea, me voy porque me voy. ¿No? No hay de otra. Entonces yo no sé si estas ciudades se van a convertir como Rosarito, en que el 80% de los habitantes ya no sean nacidos en México. A lo mejor a eso va a llegar. Quizá ahorita aquí estamos en mi ejemplo estamos en un 40-50%, pero probablemente lleguemos al 80%, probablemente no sé si al 100%, pero no al 100%, porque los mexicanos siempre son los que van a dar los servicios. Pero al 80, al 90 ya es una locura. Ya prácticamente ya no es una ciudad de mexicanos. Pero bueno, así está la situación. Les quería comentar eso porque es algo que tengo desde hace varios meses con esa problemática que no tiene solución. Porque ya a nadie le interesa dar servicios ni rentarle al mexicano en estas condiciones, ¿no? De estas ciudades, digamos, donde viene la gente, sino que todo está hecho y diseñado y puesto un precio para la gente que puede pagarlo. Entonces ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices. Muchísimas gracias por escucharme y nos oímos muy pronto. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Gracias, saludos a todos los que siempre están ahí, a todos los que estaban de alguna manera pidiéndome esto, o comentándome o diciéndome, y se los agradezco muchísimo porque me dieron muchísimo ánimo, muchísima fuerza para poder hacerlo, y bueno, espero escucharnos pronto. Muchas gracias. Y ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos escuchamos hasta la próxima.